Sean muy bienvenidos todos y todas una vez más al Rescate del Patrimonio, la columna de Espacio Batiusef, desde donde repasamos y analizamos las más apasionantes historias y leyendas de la ciudad de La Plata y su región. Yo soy Ezequiel Aldazábal y en este episodio, el anteúltimo episodio del año, al que hemos elegido llamar La ciudad de los tesoros olvidados, me voy a remitir a una de las más importantes problemáticas de base que me convocan a tener la necesidad de contar con este espacio. Episodios anteriores, tanto de la primera como de esta segunda temporada, nos detuvimos en las historias olvidadas de la ciudad. Nos preocupamos por la situación crítica de muchos edificios de La Plata y su región con valor patrimonial, muchos de los cuales terminaron siendo demolidos producto de la ignorancia o del abandono. Pero por sobre todo, y en casi todos los casos, existe siempre otro factor que no nos abandona, y son los intereses espurios que a veces priman sobre el patrimonio y por tanto sobre la memoria y la identidad platense. Este es un tema que hemos ido tocando de refilón muchas veces porque es imposible no terminar concluyendo ahí cada vez que hablamos de nuestra historia, de nuestros tesoros y del patrimonio olvidado. Pero yo creo que para cerrar este ciclo que vamos terminando, por lo menos por este año, este es un análisis merecido, una reflexión que La Plata merece no solo que siga vigente, sino que nos sirva para abrir los ojos y decir basta. Y hoy por eso está aquí conmigo como invitada una persona muy especial para mí, porque es justamente una compañera de luchas, una guerrera de muchos años en defensa del patrimonio local. Nos acompaña hoy mi amiga personal, la arquitecta y especialista en patrimonio, Marcela Nacarate. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. No, hace mucho que esperaba tenerte invitada acá con nosotros, así que desde ya es un placer enorme y me pone muy contento. Gracias, igualmente. Con Marcela nos conocemos, si no me equivoco, desde el año 2010, cuando ambos, Sí, cada uno por su cuenta, como muchos otros vecinos y profesionales de la ciudad, nos autoconvocamos por una serie de demoliciones desmedidas y sistemáticas que comenzaron a sucederse sin ningún tapujo por aquellos años, y terminamos junto a toda esta gente agrupándonos en una organización vecinal que dimos en llamar Defendamos La Plata. Al poquito tiempo, el municipio jugó una carta decisiva y muy sucia en favor de los intereses de los empresarios de la construcción que tanto peso tienen en esta ciudad, al igual que otros sectores privados y agremiados, que acentuó algo que ya venía pasando gestiones atrás. El Código de Ordenamiento Urbano, que se aprobó entonces, entre gallos y medianoches, fue un verdadero punto de quiebre para la ciudad. Contemos, Marce, si te parece un poco a la gente cómo fue eso y qué antecedentes y consecuencias tenía y tuvo. y yo creo que a nivel historia de la ciudad de La Plata, uno de los golpes más fuertes que hemos recibido en cuanto a destrucción del patrimonio comenzó con la demolición del Teatro Argentino, el antiguo teatro, Sí. que en su momento se luchó muchísimo, incluso se crearon organizaciones porque los especialistas del mundo decían que el teatro podía recuperarse y así todo fue demolido. Creo que eso fue como el puntapié de lo que fue la gran destrucción de la ciudad de La Plata con respecto a la historia de su arquitectura y de su identidad. Después pasaron otros factores que de manera aislada uno no los podía asimilar como algo que estuviese relacionado, como algo que se venía gestando y que se iba a potenciar en los últimos años. Sí, como vos decís, en la época de la dictadura militar fue donde se empezó a despilfarrar, digamos, el patrimonio histórico. Se siguió en gestiones posteriores y nunca se frenó, ¿no? Esto nos lleva al código de este ordenamiento urbano que decíamos, pero en esa época, este, bueno, lo del teatro argentino que vos decís es muy marcado ahí el interés. Se sabía que eso no estaba para demoler. ¿Y cuál fue el fin de demolerlo sí o sí y levantar otro? Un fin Y yo creo que primero y principal, obviamente lo que decías vos en la introducción, la especulación inmobiliaria. Pero también hay otros factores que juegan en contra y no pasa solo por el poder político, los gobiernos de turno o las gestiones. También fue la falta de compromiso y desgano de la gente, porque Ujú. muchas veces por una cuestión de desidia, de ignorancia, de desconocimiento, pero también por falta de educación,
muchas cosas se han perdido. Y uno se queja de los políticos, pero esos políticos en algún momento fueron ciudadanos. Y un Ujú. ciudadano que no está bien preparado termina siendo un político que comete errores y a la larga la sufre toda la ciudad. Eso es lo que nos juega en contra cuando un político toma malas decisiones. Tal Eh, cual. Porque sí, uno puede decir, bueno, pero el ciudadano también, si no le dan las herramientas, no se puede educar. Pero es como vos decís, ese político también fue un ciudadano. O sea, es y algo que sí, viene de porque arrastre. un mal ciudadano va a ser un peor político, porque al tener poder de decisión y tomar decisiones malas, nos va a jugar en contra a todos, porque los que están en juego es toda la ciudad y el territorio. Muchas veces se habla de la ciudad de La Plata, pero el territorio también se ve afectado, porque las buenas y las malas decisiones van repercutiendo directa o indirectamente en todo el territorio. Ujú. Sí, otra cosa también que yo observo hablando del teatro argentino, vos fijate, y este es un análisis que hago siempre, en lo que es el eje histórico de la ciudad, que sería entre la calle 51 y 53, es Sí, considerable eje histórico porque ahí están los edificios más importantes. Desde su fundación fue considerado eje histórico. La piedra fundacional misma cruza por ahí, la sí. San Moreno Legislatura, Casa de Gobierno. Y si Sí, vos los mi- edificios monumentales más emblemáticos y las funciones y públicas. sin embargo, si vos lo mirás desde una ventana de alto o desde el aire, vas a ver que el espacio más bastardeado, más bombardeado por la construcción desmedida está ahí, ¿no? Sí, ¿Qué nos dice sí. esto? Que el Pero eje incluso, histórico fue lo primero que se apuntó para destruir. O sea, están buscando dejar una historia una ciudad sin identidad para que después no tenga de dónde agarrarse para reclamar que se deje de demoler, ¿o no? y cuando yo te decía recién lo de distintos factores que afectan, porque esto es largo para hablar, o sea, se puede encarar la charla o la temática desde distintos aspectos, donde hoy yo creo que vamos a nombrar muchos. Hmm. Yo creo que principalmente en los últimos 50 años de la historia de la ciudad de La Plata, no hubo ningún intendente que estuviese a la altura de la ciudad planificada, de esos ideales que consideró Dardo Rocha como una ciudad avanzada y que iba a tener un futuro maravilloso. Todo eso se perdió porque no se supo comprender. Eso por un lado. Por otro lado, al no entender esa planificación, si uno ve el trazado de la ciudad de La Plata desde el aire, va a entender que ese eje cívico, histórico, monumental que vos hablás, tiene una manzana central de 120 por 120 metros, que es en realidad la medida de la manzana tipo en la ciudad de La Plata. Pero desde las avenidas laterales de los dos lados, o sea, si hablamos de 51 y 53, las avenidas que le siguen a las 6 cuadras serían 44 y 60, si no me digo mal. Sí, ¿Está bien? Si nos vamos sí, sí, ubicando con sí. respecto a esos ejes paralelos. Esas calles, a medida que se acercan al centro de La Plata, a ese eje cívico, se van achicando en 10 metros hasta que la manzana queda de 60 metros, que el claro ejemplo es el pasaje Dardo Rocha, que es un edificio que ocupa toda la manzana y sin embargo no es cuadrado, es Claro, rectangular. claro. O sea, esa la mejor el mejor ejemplo que tenemos El de más que esas visible. manzanas se Mm. van achicando a medida que llegan al eje. ¿Y cuál fue la estrategia de tener esa razón de ser? Era a través de un engaño al ojo, viendo ese plano, que ese eje se potenciaba más al tener una manzana que parecía más grande, que en realidad es la misma que el resto, Ujú. pero se achicaban esas manzanas hasta llegar al centro del eje para que los edificios que estuviesen contenidos en ese eje, que eran los más importantes a nivel institucional, se potenciaran mejor. Eso es el nivel planta, desde una vista aérea. Pero a nivel altura, el nivel morfológico de la ciudad, el perfil urbano, esos edificios tenían que tener una altura que acompañaran a esos ejes. Si Sí. uno piensa que si se hubiese trabajado con la proporción de escala en cuanto a alturas y perfiles urbanos, todos los edificios contenidos en esas pequeñas manzanas de 60 metros de ancho no debían sobrepasar la altura de ninguno de esos edificios para no opacarlos. Es como pasaba antiguamente en los pueblos y en las aldeas, que ningún edificio sobrepasaba la altura de las torres de las iglesias porque eran los referentes para encontrar esos lugares. Y en la ciudad de La Plata, de alguna manera, se había pensado en eso mismo, de poder resaltar estos edificios monumentales y que no compitieran con los edificios que estuviesen del lado de enfrente, cruzando la calle.
Y claro. eso se mantuvo hasta los años 40 más o menos, o 50. Pero después, con distintos cambios en ordenanzas, cuando apareció la propiedad horizontal, los edificios en altura, todo eso se fue desvirtuando y ese perfil, esa armonía, ese equilibrio que se podía ver en los ejes, se fue desvirtuando. Y en manzanas tan pequeñas como eran estas de 60 metros, se construyeron torres que la verdad quedaban como muy fuera de escala, Mm, más allá de la estética del edificio. Y un claro ejemplo es lo que hemos sufrido en estos últimos años, que es este gran hotel 5 estrellas, que sí, está enfrente del ACA, enfrente del Teatro Argentino, en 51 y 9, donde el mismo arquitecto que proyectó ese edificio reconoció que le quedó chica la parcela para construir semejante edificio. claro. Entonces, ese tipo de cosas no se tendrían que haber permitido si hubiésemos tenido desde un principio un código de construcción claro. ¿Y Ahora, por qué pasó en el eje? Sí, te cierro con esto. sí, Porque es como el sector más jerarquizado de la ciudad. O sea, tener una construcción, un ser propietario o tener un negocio o una empresa en un edificio construido sobre ese eje, te da como más jerarquía, porque jerarquiza la ciudad el tema del eje cívico. Yo creo que ahí fue donde hasta se que, empezó a bombardear, como decías vos recién. claro, hasta que a esta altura ya ese eje termina perdiendo todo valor, ¿no? Sí, Está perdido porque no solo se construyó sobre esas manzanas de 60 metros, sino sobre el propio eje. claro. Porque otro ejemplo que tenemos también del lado de 53, ahí cerca de del Palacio Municipal, es la invasión del espacio aéreo que se hizo en la capilla de Beterrám, que terminó, o sea, en un principio decían que se había vendido el espacio aéreo, pero la capilla también desapareció porque fue desmantelada y solo se dejó la fachada y se Claro. construyó arriba un edificio terrible. Eso sí, eso es Entonces, esas cosas no deberían haber pasado. el tema del fachadismo es un doble discurso, ¿no? Que es también lo que pasó con el edificio Diagonal 80 de donde ahora está Coppel, Ah, sí, en 47 y diagonal que se 80, dijo que que se iba a también hubo toda recuperar. una movida con respecto a eso. Simularon una intervención patrimonial donde se hablaba del rescate y la restauración, y en realidad fue un fachadismo, porque Fachadismo, le explicamos a la gente, es esto, cuando se vacía, en realidad no se recupera nada, se vacía, se deja lo de afuera, la cáscara, la carcasa, para sí, simular. Imaginémonos que tenemos una cáscara, algo que llamamos una naranja, en realidad es una cáscara rellena de otra cosa, no es una naranja, ¿no? No, 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 y porque se así de pierde el simple bien se puede. histórico. O sea, cuando se habla de patrimonio, no se habla solo de la fachada, donde mucha gente que nos ha pasado con una casa histórica de planta baja, muy chiquita, una casita chorizo, sobre calle 1, donde otro sector, ¿no? Calle 1, desde la cancha de estudiantes hasta 60, Sí. se ha llenado de torres en una zona histórica donde había muchas casas antiguas, muchas casonas que todavía están, como las que hay cerca de 54, esa zona 55, hay unas casonas preciosas, muy antiguas, y lo que se hizo con esta casita fue hacerle un edificio encima. Entonces, cuando nosotros luchamos y defendíamos ese contexto histórico, dijeron, bueno, te dejamos la fachadita como vos querías. Claro. Y no es así, porque construir una torre encima y dejar esa fachadita abajo ya no tiene razón de ser, porque no solo se perdió la historia de esa casa, sino todo ese contexto en cuanto a la altura, la morfología, la identidad, los rasgos identitarios de esa construcción. Entonces muchas veces dejar una fachada como si fuese un cartón pintado con un edificio totalmente incompatible por atrás no es defender el patrimonio. Claro. O sea, dejar una Ah, fachada así porque sí no tiene razón de ser. ahí en ese punto, no, dentro de lo que estabas diciendo recién, hay una palabra que se repite siempre y que es la planificación en esto, ¿no? Sí, Porque cuando se armó Defendamos la Plata, una de las primeras cosas que pusimos todos en claro en el debate es que no estábamos pidiendo que se rescate el patrimonio porque somos eh, fundamentalistas o claro. conservadores de lo que hay. Estábamos hablando, porque ahí habían arquitectos como vos, habían ingenieros y demás, se hablaba de la planificación, que es lo que tiene que haber en una ciudad. La ciudad de La Plata fue una ciudad planificada incluso para poder expandirse a medida que creciera por fuera de su cuadrado,
en una cuadrícula que era posible de extenderse. Ahora, no se esperaba, si es cierto, el crecimiento tal, y esto es una ciudad capital, ¿no? Era obvio, es obvio desde acá, no desde el pasado, que en algún momento esa nivel de edificación iba a quedar corto, y es cierto, se tiene que poder seguir creciendo para arriba, pero ¿cuál ves vos, lo compartimos esto, cuál es el punto, por ahí desde tu punto de vista de arquitecta, que tiene que llevar una ciudad en su planificación? ¿Está mal construir para arriba? ¿Qué es lo que entendés vos que sería el punto? Sí, sí. Bueno, lo que hay que dejar en claro es que una ciudad obviamente necesita crecer y desarrollarse. El edificio en altura es la solución para aumentar la densidad de población en una ciudad que tiene una demanda. O sea, hasta ahí estamos bien y estamos todos de acuerdo. Hmm. Pero en una ciudad que nació planificada y se fue desplanificando con los años, hacer una torre, un edificio en altura, ya tenga 10, 15, 20 pisos, no se puede hacer en cualquier lado. Se tienen que contemplar muchos factores. Por un lado, respetar el entorno del barrio, o sea, qué tipo de construcciones elegimos según la zona. Yo siempre digo, ¿por qué no hay una zona de casas bajas y una zona de torres? Claro. No puede haber una casa de 2 pisos al lado de una torre de 15 pisos, porque obviamente la casa más chica queda desfavorecida. Y no solo con una cuestión de iluminación, de ventilación, sino también de privacidad, de ruidos, de invasión. Y por otro lado, que fue lo que afectó demasiado con la construcción de las torres, es la falta de servicios. Tal cual. Porque la ciudad creció para arriba, pero no para abajo. Y eso, nadie vio lo que pasaba bajo tierra con todo lo que es infraestructura. eso es y a algo... eso viene la falta de gas en invierno, la falta de agua en verano, los cortes de luz. O sea, Eso es la algo que ciudad ya... no acompañó... Sí, perdón. No, ya estábamos previendo incluso en esa época, antes de la inundación, ¿no? Estábamos Bueno, la diciendo... inundación fue una consecuencia, más allá de que fue una tormenta excepcional. O sea, nadie tuvo la culpa de que haya llovido tanto, 2 de abril pero de, sí la 2000, falta de de 2013. planificación tuvo la culpa para no poder mitigar esa lluvia. Entonces, la ciudad ya estaba colapsada y desbordada antes de la inundación. Y algo muy curioso, que no pasa a nivel mundial, pero sí pasa acá con el caso de La Plata, es que muchas ciudades que han crecido de manera espontánea y desplanificada se han ordenado y han tenido un gran plan de edificación a nivel urbano con los años para mejorar esas deficiencias a nivel ciudad que se pudieron corregir. Y la ciudad de La Plata, irónicamente, que nació planificada porque todas esas cuestiones ya las había solucionado antes de crearse, se fue desplanificando porque no fue entendida. Entonces, todo esto son consecuencias. La destrucción del patrimonio es una de esas consecuencias. Entonces, ¿cómo puede ser que en pleno centro histórico, que en cualquier parte del mundo es respetado y la ciudad crece alrededor y esa altura se ve alrededor, acá pasó al revés? El centro histórico fue destruido y no nos queda una zona histórica para preservar. Además, Han quedado pequeños islotes como regiones de decir, bueno, tenemos un sector chiquito por acá, otro por allá. eso mismo iba a como decir. Es como que pasa... además se hace hincapié como que a la gente también, ¿no? En esto de lo que es educarnos un poco en lo que es la historia de la ciudad, se hace hincapié en que el patrimonio es el pasaje Ardo Rocha, el edificio de la municipalidad. Nosotros tenemos una ciudad. No, no es así, no es así. El cuadrado de la ciudad de La Plata, por su planificación, fue declarado como bien histórico nacional por la Comisión Nacional de Monumentos Ujú. y fue reconocido por la UNESCO como valor universal. Entonces no estamos hablando de un edificio aislado, Además, valor estamos hablando de universal. todo un contexto. Valor universal también, porque pensemos que cuando eso se fundó, que lo construyeron, las primeras construcciones y las subsiguientes fueron de inmigrantes que venían de todas partes del mundo, y uno podría entender La Plata, podríamos haber entendido La Plata como un museo de la arquitectura del mundo casi, ¿no? Porque hay un montón de estilos representados, y eso no se entendió, no se quiso No. entender, ¿no? En esta Bueno, el especulación. famoso crisol de razas, cuando Mm. uno habla de la llegada de la inmigración y que el país se forjó gracias al legado de esos inmigrantes, ese legado también fue esta ciudad, Ujú. porque esta ciudad tiene ese crisol de historias, de identidades, de estilos arquitectónicos, de autores que han dejado
su mano de obra, su tecnología, sus conocimientos, sus herramientas. O sea, hemos recibido un legado maravilloso que no se ha sabido continuar. O sea, se ha cortado en algún punto donde todo dejó de transmitirse, y esa riqueza que tiene nuestra ciudad y que la vemos a cada paso, ya sea en un ornamento, en una estatua, en un edificio, en un estilo arquitectónico, en un autor reconocido que ahora es desconocido, o sea, en una plaza, en una calle, en una arboleda, en una farola, todo es una sumatoria de cosas que enriquecen esa ciudad capital que podía haberse potenciado de otra manera. Porque tenemos una ciudad única y maravillosa. El tema es que se está destruyendo porque no se sabe preservar. Mm. Eso Bueno, es lo que duele. Entonces, si se hubiese hecho un sector para torres, como por ejemplo la subida a la autopista, que se llenó de casitas tipo dúplex, ¿no podía haber sido la carta de presentación de lo grandiosa que es la ciudad y hacer un complejo de torres ahí, con todo un parque alrededor? No sé, para tirar una idea. sí, una idea, porque Entonces yo hay digo, muchas, hay urbanistas pero internacionales que sin han... irnos a otro país, a otros países, sin mirar para afuera, ciudades como Rosario, que han sabido entender la importancia de preservar las zonas históricas, la zona del Monumento a la Bandera, y que se ha creado y se ha rescatado todo un paseo costero donde las torres están al final, Sí. todas las torres concentradas en una zona. Yo digo, tenemos tanta periferia libre que lamentablemente se ha ocupado por asentamientos ilegales por esta falta de planificación. Que Podrían haber además creado esto, barrios de ¿no? otro tipo, de A- otro contexto. Además esto fomenta la marginación, Obvio. esta desplanificación. Bueno, nos quedamos súper sin tiempo, porque igual con Marcel, nosotros por lo general nos quedamos hablando 45 minutos en una llamada que es de 5 minutos, que iba a ser de 5 minutos, así que tengo que ir cerrando, pero antes quería comentar así también, un poco para cerrar esta idea, esto que decías vos, de cómo la ciudad de La Plata pudo haber sido considerada. La desplanificación ya está, fue presentada incluso frente a la UNESCO en un momento para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad y fue rechazado. Como vos decís, hay un montón de formas en las que se podría haber planificado esto. Hay urbanistas internacionales como Alan Garnier, que ha venido y ha hecho un estudio también, y un montón de opciones incluso desde acá, de la UNLP, de cómo se podría haber planificado. Y todavía hay proyectos de cómo se podría esto, más allá de la desplanificación, seguir arriando para volver a darle una forma a la ciudad. Pero ante todo, lo que no debemos perder son esos pequeños tesoros que ya son pequeños, pero son grandes en valor, que nos quedan, que no es solo lo material, no son solo esas casas que sí tienen un valor, es también lo que esas casas significan para la gente, para el barrio, para el sector todo, para la ciudad. Y no tenemos solo la casa Curuchet y el pasaje a Rocha, que bienvenidos sean, ¿no? Tenemos un, como yo decía, un museo de la arquitectura, un museo vivo básicamente que no supimos valorar, pero que todavía persiste, y hay que, creo yo, contrarrestar esto, abriendo los ojos, viendo que esto se llevó, llegamos acá por una vorágine de no pensar más que en el billete, que no nos llevó a ningún lado, porque estamos donde estamos como ciudad, no progresamos, lo único que se llenaron los bolsillos y progresaron fueron los empresarios, que gestión tras gestión, año tras año fueron invirtiendo en sus edificaciones. Los barrios perdieron identidad, hoy son edificios que tienen vecinos que se tienen que mudar cada 2 años porque son lugares de alquiler incomprables, se pierde un montón de valores. Pero incluso son construcciones, discúlpame que te interrumpa, de Sí, mala calidad. Y muchos edificios fueron construidos como inversión y estaban vacíos. claro. Sí, sí. Entonces, hay mucho para hablar, porque es largo el Es tema y largo, por no da eso, para una sola no, charla. por eso lo Pero vamos, yo creo que algo muy importante que no se está contemplando es el valor intangible, ujú, que tiene una riqueza que va más allá de todo lo que podemos ver y tocar, que es nuestro legado, es un legado que nos han dejado y que no hemos sabido cuidar. ujú, tal cual. Bueno, Marce, la verdad que fue un placer tenerte y espero poder tenerte también en la próxima temporada del año que viene, si Bueno, continuamos, porque tenemos un montón de cosas para hablar. Esto es como una introducción a las cosas que tendríamos para hablar por acá. Así que te saludo, te bueno, agradezco muchísimas gracias. y bueno,
nos despedimos hasta la próxima con un nuevo episodio donde vamos a estar analizando en el episodio final qué podemos hacer con esto, ¿no? Y qué otras potencialidades tiene la ciudad que no estamos desarrollando. Esto es Al Rescate del Patrimonio y los despido hasta la próxima.